Bueno chicos, hoy vamos a ver los diferentes tipos de elementos de medición y control que nosotros tenemos para lo que es una instalación domiciliaria, ¿sí? En primer lugar y más básico vamos a ver lo que es un buscapolo. Algunos muchos ya lo conocerán. El buscapolo simplemente sirve para medir si hay tensión, sirve para medir el conductor de fase, ¿sí? Esto funciona, nosotros colocamos esto dentro del enchufe. Si prende una lucecita es porque tenemos tensión, tenemos fase, y si no prende es o porque no tenemos tensión o porque estamos en el neutro. Eso lo vamos a ver igual bien un poquito más adelante cómo se utiliza. Y el otro método de medición que tenemos es la pinza amperométrica o los testers, ¿sí? Los multímetros, que son... El multímetro por lo general es igual a la pinza amperométrica, pero no tiene la pinza porque no sirve para medir amper, lo que es el tester, pero tiene las mismas funciones que la pinza amperométrica. O sea que, resumiendo, la pinza amperométrica es como un multímetro y aparte tiene la función de medir los amperes de un conductor, ¿sí? Bueno, acá podemos ver que, por ejemplo, ahí está en off, está apagado el sistema. Ahí esta perillita se puede ir moviendo, se va corriendo y podemos ir eligiendo las diferentes funciones. Y acá podemos ver que en la primera parte tenemos la A y una liñita como en ondas. Esa línea significa que va a medir amper en corriente alterna, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar para nosotros medir la cantidad de corriente o de amperes que están pasando por un conductor, ¿sí? Eso para hacerlo, perdón, se utiliza lo que es la pinza, ¿sí? La pinza, porque acá abajo, si vemos, también trae para conectar los cablecitos, que ahora lo vamos a ver cómo se conectan. Pero en lo que es apartado A, que sería amper en corriente alterna, se utiliza la pinza y ahí tenemos dos valores. Tenemos para medir 200 amperes o para medir 1000 amperes. 1000 amperes por lo general no los vamos a utilizar nunca en un domicilio, vamos a utilizar siempre el rango de 200. Muy bien, después tenemos el otro, que es este de voltaje, que es de 750, unidad fija. Ahí por ejemplo lo puse. Este significa que es para medir la tensión, ¿sí? La que nos está entregando Corpico. Son lo que es en monofásica 220 volt que debemos tener, un poquito más, un poquito menos en cada toma corriente. Como ven ahí dice 750 porque este sirve para medir tanto 220 como 380 voltios. Y fíjense que tiene también la B y tiene la rayita ondulada, que significa corriente alterna, ¿sí? Este es para medir voltaje en corriente alterna. Si nos fijamos abajo está lo mismo para medir voltaje, pero en corriente continua. Así que esto es para medir baterías y todas esas cosas, que bueno, tiene un rango de 1000 amperes bastante elevado, no es muy sensible ni es muy exacto que digamos, pero bueno, está ahí. Después acá abajo, donde tenemos este simbolito que está ahí, es para medir continuidad en los cables, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos medir si un cable está cortado de un alargue o de una instalación con esa función. Si nosotros la ponemos, ahí vamos a poder medir la continuidad. Si vamos a hacer una pequeña prueba, esto de acá abajo también cabe aclarar que nosotros, para conectar estos dos cables que trae siempre el aparato, que son como dos puntas, siempre lo que se va a utilizar es el borne que dice B y el borne que dice COM, ¿sí? Este que dice X es para medir corrientes de alta tensión. Nosotros no lo vamos a ver ni lo vamos a utilizar ni vamos a enchufar nunca nada ahí. Así que acuérdense siempre en la B y en el común, ¿sí? Así que conectamos ahí y ahí. Y por ejemplo, ahí lo tenemos para medir continuidad. Fíjense, está en el simbolito y en donde está el parlantito. Eso es para medir continuidad. Así que ahí, si tocamos las dos puntas, debería sonar, ¿sí? Entonces tocamos las dos puntas y debería ser un pitido. ¿Esto qué pasa? Nosotros tenemos un alargue. Podemos verificar desde una punta de un cable hasta la otra punta del otro cable, a ver si ese alargue está cortado. Si llega a sonar así como suena ahora, es porque el conductor no está cortado, está bien, está entero.
pero si lo ponemos uno en cada punta y no suena es porque está cortado, ¿sí? Eso se va a utilizar mucho, se llama continuidad. Los que más vamos a utilizar son este que acabamos de ver de continuidad. Vamos a utilizar mucho el de voltaje, que es para medir si tenemos tensión 220 volt. Y vamos a usar lo que es lo de ampere para medir, supongamos, la corriente de un conductor, ¿sí? Supongamos que alguien nos llama y nos dice, me salta la térmica cuando, supongamos, prende la bomba para regar. Bueno, lo que nosotros podemos hacer es fijarnos de qué tamaño en ampere es la térmica y con la pinza amperométrica medir el conductor de fase a ver cuánto está entregando, a ver si supera lo que es la térmica o si hay otro problema. Pero con esto podemos ver si hay en las térmicas problemas de sobrecarga, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que sería la pinza amperométrica y el buscapolo para que lo vayamos viendo. Ahora vamos a hacer unas prácticas a ver cómo se mediría algo. Bueno, ahora vamos a ver la utilización de un buscapolo en un circuito básico. Supongamos que esto es una vivienda. Este es el circuito de tomas. Acá tenemos 3 tomas. Esta es la corriente que entra, donde tenemos una térmica que corta, que no corta. El buscapolo básicamente sirve para, con este botoncito que está de atrás, tenemos que poner nuestro dedo y con el mismo tocar las borneras para ver si hay tensión. Por ejemplo, ahí, si pueden observar en el video, se prende una luz. Eso significa que ahí hay tensión. No sabemos cuánta tensión hay, pero hay tensión. Y acá en el neutro obviamente no debe tener tensión. Ahí si vamos para abajo no debería haber porque está en no la térmica y en este tampoco. Si la subimos podemos ver como ahora sí tenemos. Ahí pueden ver que prende la luz. Y podemos hacer lo mismo en cada uno de los enchufes, ¿sí? Así, por ejemplo, en este, si podemos ver, tocamos ahí, prende la luz. Y en este neutro no prende. Y en la tierra tampoco prende. Solamente en el fase. Bueno, ahora vamos a ver cómo utilizaríamos la pinza amperométrica para medir voltaje dentro de una vivienda. Voltaje de monofásica, acordémonos que es 220 volt. Cómo utilizamos esta pinza para saber si nosotros dentro de nuestra vivienda tenemos esa tensión. Primero acuérdense de configurar la pinza en voltaje de corriente alterna, como vimos anteriormente. Voltaje de corriente alterna está colocado. Acuérdense de las puntas, siempre van en voltaje y común. Este no se utiliza, por ahora no lo vamos a usar, en lo que es domiciliaria. Y ahí podemos ver que tenemos 2 puntas, una negra y una roja. Esas mismas puntas las colocamos, supongamos, en la entrada de la térmica, en la térmica de la vivienda, supongamos que de un tablero principal. Si la colocamos podemos ver claramente que la pinza ahí está marcando 227 volt. Acuérdense que por lo general nunca marca 220 volt exactamente, porque siempre hay un margen para arriba y para abajo que es de tolerancia. Así que ahí vemos, marcamos ahí, tenemos 228. Si marcamos abajo deberíamos tener lo mismo, 228. Y si apagamos, obviamente no vamos a tener nada. ¿Sí? Muy bien. Y si levantamos, lo mismo podemos hacer con cada uno de los tomas, ¿sí? Supongamos ahí en el primero, si ponemos la pinza, acuérdense siempre de intentar buscar la chapita que tiene dentro de cada toma. Ahí también tenemos 228. Acá también tenemos 228. Y si probamos el positivo con la tierra, vamos a tener un poquito de tensión porque es lo del cable, que bueno, en este caso la tierra yo no la tengo conectada, ahí da diferente. Y si probamos el neutro con la tierra, no debería dar ninguna diferencia potencial. Pero básicamente así es como se mide el voltaje dentro de una vivienda. Con esto nosotros podemos reconocer si tenemos tensión desde la línea de entrada y si estos cables llegan bien hasta la línea de tomas y nosotros ahí fijarnos dónde está el problema. Así que
Así es como se mide el voltaje con la pinza amperométrica. Bueno, ahora vamos a ver la otra cosa que vimos, que es medir continuidad en un cable, ¿sí? Si recordamos, anteriormente vimos que para medir continuidad debemos colocar la pinza ahí en esa posición donde tiene el parlantito que indica de volumen. Los cables siempre, como dijimos, que van en voltaje en común. Dejamos la pinza por acá y si vemos, si ya tocamos las puntas, va a emitir un sonido de continuidad, ¿sí? ¿Esto para qué sirve? Por ejemplo, este toma que tengo conectado acá es el mismo que va acá a la térmica, ¿sí? Así que si nosotros tomamos una de las patitas de este toma, esto siempre sin corriente, ¿sí? No es necesario que haya tensión ni nada. Y ponemos en cualquiera de los dos, debería dar continuidad. Eso indica que el cable no está cortado entre medio. Por ejemplo, en este no da continuidad y en este sí que da continuidad, ¿sí? Entonces ahí sabemos que esta patita que estoy marcando acá es la del neutro y es la misma que está allá y el cable está en perfectas condiciones, no está cortado ni nada. Y la otra patita, si lo ponemos ahí, hacemos el mismo en el neutro, no va a dar porque es la otra pata, pero en el desfase debería sonar, ¿sí? Ahí vemos que todo este cable, desde acá hasta ahí, todo el trayecto, no está cortado en ningún lado y el cable funciona bien. Y lo mismo si queremos, supongamos, medir si la termomagnética corta de forma correcta. Si ahí están no, así que si están no, no debería haber continuidad. Si marcamos las puntas, ninguna de las dos debería dar continuidad. Pero si nosotros levantamos, ahí sí debería dejar pasar la corriente, debería dar continuidad. Esta da continuidad y esta da continuidad. Si llega por algún motivo a estar levantado y cualquiera de las dos puntas no da continuidad, ahí ya sabemos cuál es el problema, que la térmica está andando de forma incorrecta ya que levantamos y no deja pasar la corriente. Entonces habría que reemplazar la térmica para que ande el circuito. Y lo mismo podemos ver de cada uno de los cables que va hacia los tomas. Por ejemplo, este debería estar continuo con este, exactamente, al igual que este de acá. Y este debería estar continuo con la fase. Y ahí estaría todo el circuito, ya vemos que funcionaba. Así que ya sabemos que con continuidad podemos medir eso, podemos medir alargues y bueno, todas las cosas que se le puedan ocurrir. Bueno, ahora vamos a ver cómo se utiliza la pinza amperométrica justamente en su función más importante, que es medir amper o la corriente que pasa por un conductor. Para eso, como vimos anteriormente, se debe colocar la perilla en amper de corriente alterna en 200, ¿sí? Acuérdense siempre de 200 para que marque bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, fíjense que no utilizamos cables en este caso porque para eso está la pinza que está acá. Lo que hay que hacer es meter un solo conductor por adentro de la pinza, no es necesario que esté en contacto ni nada, para así poder medir cuánta corriente pasa por el conductor. Por ejemplo, por este conductor de fase, ahí lo metí por adentro, están pasando, como es lógico, 0 voltios porque no hay nada en funcionamiento. Pero ahora supongamos que nosotros conectamos, por ejemplo, una pistola de calor, que es una resistencia que va a consumir, para así podemos ver la diferencia. Si la encendemos, podemos ver que en la marcha mínima de la pistolita de calor está consumiendo 3 amperes. Y si la subimos a la marcha más máxima, vamos a ver cómo aumenta. Ahí la misma pistola, como está en la marcha más máxima, está consumiendo 6,4 amperes. Así que así es como se mediría los amperajes o la corriente con la pinza amperométrica.